lo que queremos conseguir, ¿no? Que la mano nos quedara bien, los dedos enfrentados a las cuerdas. Cada uno, cada dedo, va a coger un traste, como veis aquí. Entonces empecé en el 5 porque aquí son más estrechitos. Si no voy a la primera posición, le hay que abrir mucho la mano. En vuestro caso, pues esto ya sería más complicado, más complejo. Se podría hacer lo mismo, pero cambiamos de cuerda. Entonces este sería, ¿no?, otra idea para repetir un poquito todos los días. Ya os digo, si no os convence aquí el 5, pues bajáis más abajo, aquí, ya casi al final, el 9, 10, 11 y 12 trastes, ¿eh? Y hacéis lo mismo. Empezáis por 1, 2, 2, 3 si queréis, 2, 3, 2, 3, 1, 3. Bueno, el siguiente paso ya sería hacer escalas, ¿no? Para que también el oído nos funcione. De momento aquí estamos haciendo notas pues, que no llevan mucha relación, ¿no? Son notas cromáticas, se mueven por semitonos, entonces necesitamos también agudizar el oído. Entonces, como empieza el libro, es en la escala de Do. Todos los ejercicios están basados en la escala de Do, la menor, que es el latido. Entonces yo haría la escala. 4 notas, esto lo hacemos en clase muchas veces. 4 notas, 4 negras sobre Do, sigue esta nota, sobre Re, sobre Mi, que está el aire, Fa, y sobre Sol. Entonces haría ya una escala, ¿no? Cuento 1, 2 y empiezo. Cuento 1, 2 y empiezo. No estaría de más que en casa intentarais entonar, cantar a la vez que la guitarra, ¿eh? Aunque sea la octava grave, como hago yo. Do, re, mi, fa, sol, sol. Fijaros que estoy haciendo lo que dije antes. Estoy manteniendo cuando toco un dedo. Do, el re, todavía mantengo el do en posición. Los dedos quedan al aire, bajo el Fa y el Sol. Y esto sería un poquito un calentamiento, que ya nos llevaría pues 5 o 10 minutitos. Y el resto pues sería tocar un tema que estamos practicando en clase, ¿no? El tema que tengamos que preparar para la clase siguiente. Entonces yo por ejemplo he escogido burlesca. De burlesca voy a ver la melodía, que ya estoy viendo arriba en el libro que nos pone el ámbito son las notas que abarca toda la canción, tiene 5 notas, de Do a Sol, Do, Re, Mi, Fa, Sol, justo las que acabo de hacer ahora mismo. Entonces voy a hacer la melodía. Si es la primera vez que la toco, en principio voy a tratar de mecanizar los dedos y a la vez tratar de memorizar ya con el oído. Entonces voy a empezar por los 4 primeros compases, a ver qué sensación me deja la melodía. Son negras y blancas, entonces empiezo. 1, 2, Sol, Mi, Fa, Re, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Sol. Sería importante repetirlo varias veces, esos 4 solo. Normalmente en estas canciones, en estos estudios hechos para iniciación de guitarra o de cualquier instrumento, son melodías que se repiten. Después la misma melodía aparece en el siguiente pentagrama y al final, con alguna variación, también aparecen las mismas notas. Entonces, practicando bien esos 4 primeros, realmente estamos haciendo casi 12 compases.